6 de la tarde, en punto. Bueno, damos la bienvenida a una conferencia más de conocimiento de sí mismo. A esta hora de la tarde, siendo las 6 de la tarde en Colombia, México. Entonces empezamos con la conferencia del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre este maravilloso tema. Vamos a hablar sobre el método para el despertar de la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Sean todos bienvenidos a la conferencia del día de hoy. El método para el despertar de la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Vamos a esperar unos 2 minuticos, 3 minuticos, mientras más personas se van uniendo a la transmisión y empezamos la conferencia. Antes de eso, de empezar, me presento primero que todo. Mi nombre es Leonardo Reyes, instructor del curso de conocimiento de sí mismo. Más que presentarme yo, les quiero comentar a las personas que nos ven por primera vez que este es un curso completamente gratuito y práctico donde vamos a enseñar unas herramientas para llegar a despertar y a liberar la conciencia. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Este curso se fundamenta en el estudio de los 4 pilares de la sabiduría. En el primer pilar de la sabiduría enseñaremos prácticas como meditación, relajación, desdoblamiento astral, recuerdo de vidas pasadas, negociación y cancelación del karma, entre otras prácticas. El segundo pilar que fundamenta este curso se llama arte y nos va a enseñar herramientas para aprender a utilizar la sexualidad de una forma inteligente. Vamos a aprender a crearnos a sí mismos, a fabricar los cuerpos de nuestra propia conciencia. Entonces vamos a enseñar la práctica de la transmutación sexual. El otro pilar que enseña este curso tiene que ver con la parte psicológica, donde vamos a aprender, como lo vamos a ver el día de hoy, que nuestra psiquis está llena de defectos. Nosotros a estos defectos los llamamos también yoes, agregados psíquicos, y esos defectos pueden ser eliminados. Entonces vamos a enseñar diferentes prácticas para eliminar los defectos. Y el último de los principios de este curso lo vamos a llamar el sacrificio por la humanidad o el servicio desinteresado por los demás. Por eso estas conferencias se enseñan de una forma gratuita, sin esperar nada a cambio, respetando siempre el libre albedrío. El curso son 50 conferencias de la fase A. Hoy, como ustedes lo ven, vamos a ver la conferencia número 30. Y después podríamos estudiar 25 conferencias de la fase B, un total de 75 conferencias. También se están dando talleres y prácticas donde vamos a aprender ya en el taller cómo se hace la práctica de la meditación, del desdoblamiento astral, entre otras. Y por ejemplo mañana también los invito, mañana a las 6 de la tarde, hora Colombia o México, estaremos haciendo una práctica en vivo. Si no estoy mal, vamos a hablar un poquito del centro de gravedad permanente, pero bueno, les confirmaremos en el transcurso del día. Bueno, por acá saludamos a James, que está con nosotros, a Guido Antonio, a David Díaz, un saludo a Gaby también, a Jorman, a Angélica Asprilla también, a Cristian Rafael, a Ninfa, que nos saluda, muy buenas noches a todos. También está con nosotros por acá José Edgar. Bueno, sean todos bienvenidos a esta conferencia. Vamos a empezar entonces con el estudio del día de hoy. Estudiaremos entonces el método para el despertar de la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Entonces, el objetivo de esta conferencia es que nosotros conozcamos primero que todo cómo está dividida nuestra conciencia, porque si nuestra conciencia está dividida en dos, vamos a estudiar eso el día de hoy y vamos a aprender cuál es el método o el paso a paso para poder despertar la conciencia objetiva y liberar la conciencia subjetiva. Entonces, de eso vamos a estudiar el día de hoy este tema. Bueno, les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden ir dejando en los comentarios.
Y al final de la intervención pasaremos ya a dar una pequeña explicación o solución a, a este tema. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre qué es lo objetivo y qué es lo subjetivo. Entonces, empecemos a hablar sobre qué es lo objetivo. Cuando hablamos de lo objetivo, nos referimos a algo que persigue un plan propuesto desde el inicio. Entonces, podríamos decirlo así, que tenemos una conciencia que es objetiva, que tiene un propósito del estar acá. En ese punto o esa conciencia objetiva puede comprender y entender por qué le han sucedido las diferentes situaciones que pasan en la vida. Es lo real, es la no identificación. Entonces vamos a hablar de que lo objetivo dentro de nosotros es el 3%, que no persigue cosas vanas y pasajeras, busca algo más trascendental. Es tan trascendental esa conciencia objetiva que puede llegar hasta trascender la muerte. Pero ahora vamos a hablar qué es lo subjetivo. Pues lo subjetivo es lo que se va por las ramas, lo que no tiene como tal un objetivo consciente. Entonces encontramos que dentro de lo subjetivo está, por ejemplo, hacer acrecentar nuestro orgullo, nuestro estatus, el mismo dinero. ¿Por qué decimos que son subjetivos? Porque no persiguen el objetivo o el propósito original. Nosotros no vinimos a hacer nada de eso. Puede que suene hasta cruel, pero ahí también hasta aparece muchas veces la familia, porque el objetivo de nosotros no es tanto llegar a desarrollar una familia, sino llegar a desarrollar nuestra propia conciencia. Dentro de lo subjetivo está mi punto de vista personal, lo que yo creo. Yo puedo pensar muchas cosas, por ejemplo, de Dios o del objetivo de la existencia, pero eso es subjetivo. No sé si lo que yo pienso puede que sí, puede que no. ¿Sí? Entonces, eso es lo subjetivo. Y dentro de nosotros hay una conciencia que es así subjetiva, que solo se preocupa por lo vano, por el orgullo, por la ira, por vengarse, por la lujuria, por no sentirse solo o no sentirse sola. Entonces, a eso es lo que vamos a llamar la conciencia subjetiva o lo que es el ego. Bueno, vamos a empezar entonces a profundizar ahora sí un poco sobre esto. Entonces, como ustedes lo pueden ver acá en el gráfico, nosotros tenemos o estamos conformados, como les iba comentando, por estas dos conciencias. Entonces, acá vamos a encontrar nuestro 3% de conciencia, a la cual vamos a llamar la conciencia objetiva. Conoce cuál es el propósito de la existencia. Lamentablemente, esta conciencia se durmió. Y como está dormida, nos hemos fascinado con las cosas de la personalidad. Ya vamos a profundizar un poquito sobre ello. Y está la otra conciencia, que es la conciencia subjetiva. Entonces, esta conciencia subjetiva es la esencia que está atrapada dentro de cada uno de los defectos. Y como está atrapada, ella, pues lamentablemente, vive en función del condicionamiento o el concepto que la ha atrapado. Ya vamos a estudiar un poquito de eso. Entonces, de eso es que está conformado nuestra propia conciencia. Estamos conformados por el 3% y un 97% de ego. Y acá entonces ya vamos entendiendo los dos trabajos que hay que hacer. Entonces hay que despertar el 3% y liberar el 97%. Bueno, hablemos un poquito entonces sobre lo que es el 97%. Esta esencia está atrapada en el yo psicológico. Esta esencia se atrapó cuando empezamos a utilizar la sexualidad muy mal, cuando se llegó al orgasmo y la eyaculación, las esencias, la conciencia o esencia libre se atrapó. Y en la medida en que van apareciendo cada vez más impresiones, pues esta esencia empieza a atraparse cada vez más. El problema de ese embotellamiento
es que cuando una esencia es atrapada, el defecto la utiliza a su propio beneficio. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Hay una esencia que está relacionada con el amor. El amor tiene que ver bastante con lo que es el ánimo. Y pues vamos a encontrar que hay defectos que han atrapado esa esencia, esa virtud, ese ánimo para sí mismos. Entonces, encontramos yoes que tienen un ánimo terrible, por ejemplo, para jugar videojuegos, para parrandear, para sufrir. O sea, para sufrir nomás es que le recuerden algo y ahí empieza uno a sufrir. Entonces ahí podemos darnos cuenta cómo los defectos van utilizando estas virtudes de la conciencia y las van utilizando para su propio embotellamiento. Por ejemplo, vemos el defecto ladrón, que tiene atrapada la astucia, que tiene atrapada la inteligencia, obviamente en el mal. Y así sucesivamente, esa es la razón por la cual estos defectos quieren cada vez atrapar más y más esencia. Y la razón es porque cada vez que van atrapando esta esencia se van volviendo más virtuosos para el delito. ¿Sí? El defecto fornicario ya puede llegar a tener el control de la mente a unos niveles tan fuertes que lo puede hacer sufrir ya de eyaculación precoz. O sea, tiene el dominio completo de la mente y de la concentración a su propio servicio, que sería la eyaculación o el orgasmo. Los traumas también van atrapando cada vez más esencias para volverse más fuertes hasta que uno se mete en un caparazón y no puede salir de ese trauma que ha creado a causa de cualquier situación. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de liberar esa esencia. Porque esa esencia, cuando es liberada, le empieza a servir ahora a nuestra parte espiritual. O sea que si nosotros, por ejemplo, eliminamos ese ánimo que tenemos a parrandear, a mirar películas, al entretenimiento, a todo lo que ustedes quieran, ese ánimo se va a transformar ahora en ánimo para el trabajo interior. La inteligencia para mentir, la inteligencia para robar, la inteligencia para justificarse, porque fíjense que estos defectos son muy inteligentes para justificarse, para que uno los elimine. Pues cuando nosotros eliminamos esos defectos, pues imagínense la inteligencia que vamos a tener para poder reflexionar y para poder comprender nuestros defectos. Siendo así, no hay otra forma de despertar la conciencia. Si nosotros no eliminamos los defectos, entonces no vamos a poder despertar. Hay muchas escuelas pseudo esotéricas o pseudo ocultistas que quieren hacerle a las personas como, no sé, puede ser un lavado, una misa, unos brebajes para, entre comillas, despertarles la conciencia. Que ya después de que o uno va a leer un libro y le dicen, después de que tú leas este libro tu conciencia se va a despertar, pues les quiero decir que todo eso es una farsa, eso es mentira. Puesto que la única forma de adquirir la conciencia es a través de eliminar esos defectos. Entonces, en la medida que más defectos vamos liberando, pues más autoconciencia va acrecentándose dentro de nosotros mismos. Podemos ver que este 97% de conciencia se divide como en tres capas. La primera capa se llama inconsciencia, la segunda capa la vamos a llamar la subconsciencia y la última capa la vamos a llamar la infraconsciencia. Hablemos de cada una de ellas para que nosotros entendamos los trabajos que tenemos que hacer sobre ese 97%, puesto que ahí es donde está atrapada la conciencia que vamos a buscar liberar. La inconsciencia. La inconsciencia es todas esas situaciones que se van dando por debajo de nuestra propia razón,
de forma, podríamos decirlo así, inconsciente o sin que nosotros nos demos cuenta. Les voy a poner un ejemplo. Hay veces donde uno está nervioso y empieza a jugar con las manos, a cogerse los dedos, o si uno tiene un esfero o un pañuelo, uno empieza como a darle vueltas y la persona no se da cuenta. Eso es un estado inconsciente. Lo hace la persona de manera inconsciente. Otras personas, de forma inconsciente, empiezan a espicharse la cara. Hay algunas mujeres que de forma inconsciente empiezan a hacerse en el cabello bucles, ¿sí? Todo eso lo hacen muchas personas de forma inconsciente. Hasta las muletillas se hacen de forma inconsciente. Entonces, ahí debemos entender que esa parte inconsciente tiene que ser eliminada y tenemos que volverla consciente. Y para volverla consciente, pues tenemos que empezar a autoobservarnos. Autoobservar esas reacciones mecánicas o esa reacción, sí, esas reacciones mecánicas motrices y también esas reacciones inconscientes que uno tiene en la propia mente. Entonces, eso es una primera capa, es una capa superficial. ¿Cómo lo volvemos consciente? Pues nos hacemos conscientes, les voy a poner un ejemplo. Digamos que yo en un momento dado me empiezo a autoobservar y me doy cuenta que me empiezo a quitar el anillo y a poner el anillo, así inconscientemente. Entonces, cuando uno se hace consciente, ay, mire, acá hay inconsciencia, estoy haciendo algo de forma motriz. Entonces uno se hace consciente de eso y lo elimina. ¿Cómo lo elimina? Madre, decimos mentalmente, Madre Divina, mátame este yo. Entonces, esa es la forma como vamos convirtiendo la inconsciencia en conciencia. La otra parte la vamos a llamar la subconsciencia. Entonces, ¿qué es la subconsciencia? Como ustedes lo pueden ver, son todos estos defectos que aparecen en nuestra propia psiquis, que son defectos, pero que nosotros no nos hacemos conscientes la gravedad o qué hay detrás de esos defectos. Por eso se les llama subconscientes. Entonces les voy a poner un ejemplo. En cualquier momento dado, uno empieza a escuchar en su propia mente un defecto que empieza uno a decirle, la mente le empieza a decir a uno, nadie me quiere, la vida no vale nada, yo me debe haber muerto cuando chiquito, yo no debe haber nacido, todo el mundo sería más feliz si yo no existiera. Entonces la persona escucha esa voz y en el subconsciente y no se hace consciente que lo que está escuchando es un defecto que lo quiere llevar a suicidarse. Entonces por eso se le llama subconsciente, porque es algo que nos susurra y nosotros no nos hacemos conscientes de la gravedad de ese pensamiento. Vamos a poner otro ejemplo. En el subconsciente, por ejemplo, uno puede estar pensando mucho en una compañera del trabajo o en una compañera del conocimiento. Empieza como a recordarla, a pensarla, a mentalmente decir, ella como es de buena gente, como es de colaboradora. Y no se da cuenta que por debajo de la razón, o sea, en la parte del subconsciente, ese es un defecto que es muy probable que sea del adulterio o a un defecto de la fornicación. Entonces, es así como en nuestra propia psiquis van apareciendo pensamientos y son la mayoría de esos subconscientes. Hay veces donde uno mentalmente uno dice a una persona le pasa algo malo y uno dice, se alegra. Y uno dice, me da un fresquito que le haya ido, que le haya pasado lo que le haya pasado. Pues la persona no se da cuenta que en el subconsciente eso es sadismo, es un defecto demonio. Solo los demonios se alegran del dolor ajeno. Pero uno no se hace consciente porque es algo subconsciente de esa realidad. O uno podría estar recordando en su mente una película o una novela y sin darse cuenta se está masturbando. En el subconsciente no se da cuenta que se está masturbando, que está perdiendo energía emocional, sexual, mental a través de ese recuerdo, de esa novela, de esa película.
Entonces, eso es la parte del subconsciente. Ahora miremos la última parte, que la vamos a llamar la infraconsciencia. Entonces, la infraconsciencia es los defectos que nosotros tenemos, que sabemos que son defectos, que entendemos que están mal, que esa actitud es equivocada, y aún sabiendo que son defectos y que están mal, lo hacemos y hasta nos gusta hacerlo. Entonces, a eso es lo que vamos a llamar la infraconsciencia, que es la parte más baja de nuestra propia psicología. Somos infraconscientes cuando, por ejemplo, sabemos que no deberíamos, por ejemplo, pelear con nuestra pareja. Ya lo sabemos. Sabemos que cuando uno pelea con la pareja se genera un karma muy fuerte de desamor. Sabemos que es hasta el defecto homosexual, que es el que le gusta estar peleando con la pareja. Muchas personas ya lo saben, ya lo comprenden, pero aún así les gusta hacerlo. Entonces ya es algo infraconsciente. Una persona sabe que si fornica o que si se masturba, revive yoes, que ya puede llegar a comprender que la energía sexual es la madre divina, puede llegar a comprender que si vota la energía sexual es alta traición a la obra, pero aún así lo hace. Entonces a eso lo vamos a llamar infraconsciencia. O sabiendo que uno está casado y se va a meter con otra persona, sabiendo todo lo que eso va a acarrear, lo hace. O uno empieza a pensar en asesinar a alguien y sabe que está mal, sabe que puede ganarse un karma terrible, pero no importa, lo quiere hacer y lo quiere disfrutar. Infraconscientemente, muchas veces nuestro ser a través del desdoblamiento astral nos dice que tenemos que trabajar determinados defectos, que debemos dejar de cometer determinados errores. Ya sabemos cuáles son esos errores, ya sabemos cuáles son esos detalles, pero aún así queremos seguir cometiendo esos errores. Entonces eso ya es infraconsciente, por eso es bueno que lo sepamos y ojalá no lo cojamos a mal, pero una persona que entra a estos estudios se va a terminar despertando para lo blanco si elimina estos procesos de inconsciencia, subconsciencia y infraconsciencia, o se va a terminar despertando en el mal. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que ya nosotros realizamos son de tipo infraconsciente. O sea que ya cometemos los errores sabiendo que está mal, ya mentimos sabiendo que es una mentira, o sea, ya uno no puede escaparse. En esas tres capas es donde se está atrapado todo el 97%, y nuestra labor sería en este caso aprender a liberar y a trabajar estas tres etapas: la inconsciencia, la subconsciencia y la infraconsciencia. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la conciencia objetiva. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios o dejar sus preguntas en los comentarios en el chat, y con gusto después de la intervención pasaremos a responder las preguntas que se tengan. Bueno, como les iba comentando, ahora vamos a hablar del 3%. El 3% es la parte de Dios. Ese 3% es un Dios en desarrollo. Y ese 3% o ese Dios que habita dentro de nosotros mismos, es a lo que nosotros también llamamos el ser. En ese partícula de Dios está nuestra Madre Divina, está la inteligencia y está la sabiduría. Y ese 3% tiene o conoce el camino para volver al absoluto. Ese 3% conoce todas las estrategias para eliminar el 97%. Fíjense ustedes. Y ese 3% jamás se dejará atrapar del 97% de conciencia subjetiva. Pero ¿qué sucedió?
ese 3% lamentablemente se durmió. Lo durmió lo que es la personalidad. Lo que nosotros debemos entender es que si el 3% de conciencia se despierta, en ese momento vamos a tener un chance muy grande para lograr la autorrealización. Porque como les digo, él conoce el camino. Si la persona está soltera, él conoce muy bien quién es la pareja. Él conoce muy bien cómo lograr la castidad. Él conoce muy bien cómo eliminar cualquier trauma que haya dentro de la psicología. Él tiene la fuerza para hacer el trabajo de la revolución de la conciencia, pero está dormido. Y con esto debemos, para poder comprender cómo se despierta el 3%, porque hoy vamos a aprender cómo aprender a despertar la conciencia, por eso ese es el nombre de la conferencia del día de hoy, es necesario conocer cómo fue que se durmió para poder reversar el proceso y poder despertar a ese león que está dormido y podamos hacer la obra del pacto. Bueno, cuando nosotros nacimos, apenas se dio el primer aliento de vida, en ese momento entró nuestro 3% de conciencia. Y en el momento en el que entró, la conciencia estaba completamente despierta. No vamos a hablar que el 97%, porque el 97% está atrapado en el ego, pero sí el 3% de conciencia estaba completamente despierto entre nosotros mismos. Por eso cuando uno le ve los ojos a un niño, uno ve en los ojos del niño una hermosura terrible, un brillo hermoso, uno no le ve maldad. Y la razón es porque dentro de él está el 3%, solo está el 3%. El 97% de ego no está todavía. Él está rondando, esperando que el niño cree algo que se llama la personalidad para poder ingresar. Entonces, aunque muchas personas vean que el niño es inocente, es hasta bobo, que no se está dando cuenta de las cosas, ese niño es un maestro. Ese niño tiene clarividencia, tiene oído mágico, puede recordar cuál fue su vida anterior. Varias personas que han logrado estudiar este conocimiento recuerdan que cuando eran niños podían recordar sus vidas pasadas. Logran saber cuál es su destino. Lamentablemente, nuestra ignorancia es tan grande que uno ve a ese niño y lo ve como un ser dormido, inconsciente, tonto. Pero lo que no saben es que ese niño tiene toda la conciencia despierta y nos puede ver todos nuestros defectos, puede ver todas nuestras intenciones. Gracias a Dios, estos niños no tienen las cuerdas vocales desarrolladas porque si no, ¿qué no nos contarían los niños a esa edad cuando el 3% está completamente despierto? Bueno, hay muchas ocasiones donde el niño logra ver cómo los yoes, el 97%, la conciencia subjetiva, quiere entrar al cuerpo, pero no puede entrar, porque como les digo, no se ha creado la personalidad. Y esa es la razón por la cual muchos niños lloran y les miran el pañal y no, y están asustaditos. ¿Y por qué? Porque ellos ven cómo los yoes van rondando la cuna para tratar de adentrarse a él y él los ve como unos demonios. Y por eso una de las recomendaciones es que cuando el niño está como en ese proceso de agitación, es bueno cantarles el canto del belilín para alejar pues esas energías, ¿no? Bueno, pero es bueno saber que en la medida que ese niño empieza poco a poco a crecer, empieza a crear algo que se llama la personalidad. ¿Y qué es la personalidad? La personalidad es una energía que, por ejemplo, la podemos ver acá en este gráfico.
es esta energía que ustedes ven acá. Esta energía es como una esponja, para que lo tengamos, para que lo podamos entender mejor. Es como una esponja que empieza a absorber todo lo que ve en el exterior. Entonces empieza a ver que la gente se comunica a través de un idioma, entonces el niño empieza a aprender un idioma, empieza a aprender unas costumbres, una forma de vestirse. Si el niño ve que todo el mundo se la pasa con un celular, entonces el niño imita ese comportamiento y empieza esa personalidad a fascinarlo con videojuegos, con WhatsApp, con todo lo que ustedes quieran, con el Internet. Entonces el niño empieza a imitar esas conductas. Fíjense ustedes acá, por ejemplo, cómo los niños van imitando dependiendo del lugar donde viven. Por ejemplo, este es un niño que va imitando el comportamiento hasta el acento de algunos campesinos en Colombia. Este es uno de la vestimenta auténtica de los campesinos boyacenses. ¿Sí? Miremos, por ejemplo, cómo en otros lugares del mundo la forma de cambiar, de vestirse también va cambiando. Los juegos también van cambiando dependiendo del lugar. Y eso hace que el niño empiece a preocuparse por otras cosas como los juegos, como el dinero o la situación social de un país, con el partido de fútbol, con las elecciones y el interés por el despertar de la conciencia como no es incentivado, los niños empiezan como a fascinarse en todo ese proceso. Y más o menos a la edad de los 7 años, aunque en este momento es bueno saberlo que desde antes de los 7 años, la conciencia o el 3% queda dormido y uno queda completamente fascinado en las diferentes cosas de la personalidad. ¿Y qué quiere decir qué quiere decir fascinado? Que ya no le interesan las cosas del ser. Al niño le interesa ser el mejor estudiante, porque si es el mejor estudiante, entonces es mejor que sus compañeritos y le enseñaron que hay que ser mejor que los demás. Entonces ahí ya se fascinó por ese concepto. Más adelante ya le van a decir que lo importante es tener novias a la niña o al niño. Entonces ya él se fascina es con sus amigas, en las cartas, en sus juegos de pico botella, en todo ese proceso. Y ahí ya queda completamente fascinado porque empieza a pensar que eso es lo importante. Y ya posteriores empieza a ver que lo importante es la plata. Y empieza a fascinarse en la plata, en el dinero, en buscar, en poder tener un dinero para demostrarle al mundo que uno es alguien porque tiene X o Y dinero. Entonces es así como ya en este momento, después de los 7 años, la conciencia del 3% queda completamente dormida y nosotros quedamos fascinados. ¿En qué quedamos fascinados? En los conceptos que nos introdujeron desde pequeños. Fíjense ustedes que la mayoría de las personas que trabajamos 7, 8 horas, 10 horas, ¿por qué lo hacemos? Porque estamos fascinados, porque pensamos que eso es lo importante en la vida, que lo importante en la vida es no dejarse colgar de un arriendo o tener una casa propia. Eso es lo importante. Lo importante es poder sacar una carrera universitaria para que los demás digan que uno sobresalió en la vida. Y vivimos en esos conceptos. Y eso hace que nuestro 3% ya no se despierte. Entonces, acá es donde vamos a entender que si nosotros queremos despertar ese 3%, tenemos que quitarnos esos falsos conceptos, porque nosotros no vinimos a hacer nada de esas cosas que nos propuso la sociedad. Nosotros vinimos a hacer cosas más grandes. Nosotros vinimos a volvernos dioses, vinimos a desarrollar esa conciencia. Pero para poder desarrollarla tenemos que llegar a despertarla. Bueno, lo triste es que cuando una persona muere, entonces 3 cosas van al panteón.
Entonces, el cuerpo físico pues se desintegra, se lo van comiendo los gusanitos, pero al lado del cuerpo queda esto que vamos a llamar el fondo vital. Entonces, el fondo vital es como una energía que queda al lado del cuerpo y esa energía empieza poco a poco como a apagarse en la medida que ese cuerpo físico empieza a desintegrarse o se lo empiezan a comer los gusanos. Entra en estado de descomposición. Entonces, por eso es tan normal que cuando una persona se muere y uno empieza a hablar de ella, pues uno siente una energía que se acerca y pues es esa energía que está siendo invocada. Eso también es uno de los famosos fantasmas donde la gente siente esas energías de esos seres que se están descomponiendo. Pero lo otro que también va al panteón es esa personalidad. Entonces, esa personalidad pues es esa forma de ser que nosotros creamos. Pero esa personalidad como es de energía psíquica, ya no es vital, sino psíquica, entonces va a demorarse un poco más en desintegrarse, pero se va a desintegrar. ¿Cómo se desintegra? Esta personalidad es la misma autosimpatía, el yo soy así, yo logré estos méritos, yo fui el mejor papá, yo fui el mejor estudiante. Esa es como nuestra personalidad. El mismo que dirán, yo construí este edificio, es mi casa, es mi carro. Esa es la personalidad, lo que yo creo que soy. Cuando la persona muere, esa personalidad, esa energía psíquica empieza a quedarse y le gusta que hablen de ella, le gusta que le paguen misas. Entonces, cuando la gente sufre por alguien que está muerto, entonces esa personalidad empieza a alimentarse de ese sufrimiento. Y vamos a encontrar dos tipos de personalidades. Hay una personalidad que se llama la personalidad inconsciente. Esta personalidad inconsciente de un moribundo cree que está viva. Entonces, aunque está muerta, se sigue levantando a hacer el desayuno, sigue lavando, sigue planchando en el caso que sea una ama de casa, saca la basura determinados días y ella cree que está viva, por eso se le llama personalidad inconsciente, hasta que poco a poco, como ya nadie habla con ella, poco a poco empieza a desaparecer. Si no fue una personalidad muy fuerte, pues esa personalidad desaparece rápido. Pero hay otro tipo de personalidades que son las personalidades subconscientes. Las personalidades, perdón, infraconscientes. Me disculpo. Ese es el término. Una personalidad infraconsciente es aquella que sabe que está muerta. O sea, sabe que ya desencarnó. Y es un fantasmita que dice, ay, estoy muerto. Y empieza a alegrarse. Ay, mire, fueron a mi tumba a echarme, a regar las florecitas. Ay, tan bonitos. Empieza a darse cuenta, ay, mire, los únicos que sí me querían eran estos, estos y estos. Entonces él se alegra cuando los demás hablan de esa personalidad y sufre cuando ya no hablan de él. Entonces ahí la personalidad empieza, cada vez que ya dejan de hablar de él, empieza como a desvanecerse. Hay personalidades muy fuertes que no quieren desaparecer. Entonces son estas las que se empiezan a alimentar cuando las personas se masturban. En el momento en que alguien se masturba, estas personalidades se acercan a ese joven o a esa mujer que se está masturbando para poder alimentarse esa energía y poder seguir viviendo. Pero estas personalidades infraconscientes, tarde o temprano, empiezan a aburrirse y se empiezan a desaparecer. ¿Para qué hablamos de esto? Para que nos demos cuenta que tanta energía que le metemos a la personalidad de nada sirve porque va a desaparecer. Bueno, eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Lo triste es que una vez ya se desintegra esta personalidad, ese cuerpo vital también ya desaparecen, pues la esencia, el 3%, tiene que volver a nacer en otro cuerpo
vuelve y nace en un chiquitín como estos, y vuelve otra vez, nace con ese 3% despierto, hermoso, el niño sabe lo que viene a hacer el mundo, pero lamentablemente vuelve y crea otra personalidad, tal vez de otra época, con otras costumbres, se empieza a fascinar con esas otras cosas, y los yoes vuelven y entran y vuelve y repite lo mismo. Y lamentablemente en eso estará durante 108 existencias, a menos que logre despertar la conciencia. Bueno, entonces esto nos permite entender varias cosas. Hay que hacer dos trabajos. Uno va a ser despertar el 3% y el otro va a ser liberar el 97%. Entonces, en esta gráfica vamos a encontrar el paso a paso para lograr despertar el 3%. Les recuerdo que si nosotros despertamos el 3%, él tiene la sabiduría para llevarnos de nuevo a la autorrealización. Entonces es muy importante que ese 3% se despierte. Cuando se despierta, ya uno no va a pensarlo dos veces, ya no va a dudar, ya no va a sufrir por las cosas de la personalidad. Si tiene que tomar una decisión, así sea fuerte, que le pueda causar mucho dolor, no le importa, porque lo importante es la autorrealización y el 3% está enfocado. No le importa hacer los sacrificios que tenga que hacer con el propósito de autorrealizarse. Bueno, entonces, lo primero que se tiene que hacer para despertar el 3% es empezar a practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia. Estos son los 3 factores. Les recuerdo que estos 3 factores, un segundito, acá se los dejo mejor. Bueno, estos 3 factores son los que puedan hacer que el 3% se despierte. Acá ustedes pueden ver nuestro 3%. Y el 3% sabe y tiene encriptado que él vino a hacer estos 3 trabajos. El 3% vino a este planeta a matar todos nuestros defectos. Entonces, cuando nosotros empezamos a practicar la muerte psicológica, el 3% empieza a recordar que el vino fue a eliminar toda la ira, todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el autoengaño, todo el entretenimiento, toda la impaciencia, todo el dolor, toda la lujuria. Entonces, cada vez que nosotros vamos muriendo, es como si el 3% empezase como a recapitular eso. Bien, el segundo factor, entonces, sería el nacer. Entonces, el nacimiento espiritual tiene que ver con el adecuado uso de la sexualidad. Entonces, cuando empezamos a practicar la transmutación sexual, el 3% empieza a recordar que él vino a hacer una creación, que él vino a crear los cuerpos existenciales del ser, que no hay nada más importante que esos 3 factores, en este caso, que no hay nada más importante que el nacimiento espiritual. Él entiende que uno vino a este mundo fue a volverse poderoso, a quitarse todos los miedos, a volverse un ser de luz. Y eso se hace con el sexo. Y empieza uno a hacer el otro trabajo que sería el trabajo del sacrificio por la humanidad. El sacrificio por la humanidad es enseñar este conocimiento a todas las personas del planeta. De igual forma, cuando uno empieza a hacer el trabajo del sacrificio por la humanidad, uno empieza a experimentar algo muy bonito. Eso muy bonito se llama el principio de amor. Y cada vez que nosotros vamos haciendo este trabajo de sacrificio, empezamos a recordar que ese es el propósito, que nosotros vinimos fue a morir, a nacer y a ayudar a los demás. Ese es nuestro trabajo, a eso fue que vinimos. Entonces, en la medida que vamos haciendo estos trabajos de ir cada vez más, con más constancia, haciendo el trabajo de los 3 factores, ese 3% empieza poco a poco a despertarse. Bueno, el segundo trabajo que nosotros tenemos que hacer es empezar a transferir
el centro de gravedad que actualmente está en la personalidad, necesitamos empezar a transferirlo a las cosas de la conciencia. Esto tiene que ver mucho con la palabra tiempo. Cada uno de nosotros tiene que hacer un estudio, que es el estudio de identificar a qué le está dedicando el tiempo actualmente. Algunos le dedicaremos el tiempo a conseguir dinero y tenemos que identificar cuánto tiempo le estamos dedicando. ¿Por qué es tan importante eso? Otros le dedicaremos el tiempo al entretenimiento, a las películas, a series, a videos de YouTube, a mirar los perfiles de las personas en el Facebook, lo que ustedes quieran. Otros le dedicarán su tiempo a arreglar maticas, a hacer aseo, a hacer de comer, a estar pendiente de los niños. Bueno, cada uno tiene que identificar a qué le está dedicando tiempo. Una vez nosotros ya identificamos a qué le estamos dedicando tiempo, que por lo general eso tiene que ver es con la personalidad, es necesario quitarle ese tiempo de las cosas de la personalidad y empezar a dedicárselo a las cosas del ser. Entonces nosotros tendremos que reflexionar. Vea pues, yo duermo mucho, duermo 10 horas, 12 horas, 9 horas. Entonces uno puede reflexionar, bueno, yo le dedico mucho tiempo al dormir. Para mí es muy importante descansar bien. Entonces ahí nos toca mirar cómo le quitamos unas horas de sueño. Por ejemplo, si estamos durmiendo 8 horas, 9 horas, 10 horas, nos tocaría reflexionar cómo le quitamos 3 horitas y, por ejemplo, en esas 3 horas podemos empezar a hacer las prácticas de las danzas de los derviches, la transmutación de fuerzas cósmicas, traslado de fondos, negociación en cruz, bueno, lo que ustedes deseen. Entonces, ahí poco a poco empezamos a quitarle el tiempo a la personalidad y se lo damos a la conciencia. Bien, después nos damos cuenta que somos muy ociosos, entonces, bueno, a tal hora voy a hacer una meditación, a tal hora voy a dictar una conferencia y nosotros poco a poco empezamos a quitarle el tiempo a la personalidad y se lo damos a la conciencia. Ese es el segundo paso. Hay que dedicarle tiempo. Para que el 3% se despierte, se necesita mucho tiempo en las cosas del ser. Y lo tercero que ustedes pueden observar es que tenemos que salir de la fascinación de la personalidad. ¿Qué es la fascinación? La fascinación es el idiotizarse, podríamos decirlo así, con conceptos equivocados. Cuando uno logra salir de esos conceptos equivocados, entonces le va a quedar más fácil dedicarle más tiempo a las cosas del ser. Les voy a poner un ejemplo. Una persona tiene el concepto que si trabaja mucho y si estudia mucho va a ganar mucho dinero. Ese es un concepto. Y la persona, gracias a eso, trabaja 8 horas y después hace un curso para aprender más cosas y así tener más dinero. Eso es un concepto. Cuando la persona estudia ese concepto de que lo importante es tener dinero, empieza a darse cuenta que hay algo que se llama la ley del karma. Y que si la persona mejora su karma económico, entonces le va a llegar dinero sin esforzarse tanto. Entonces, si la persona comprende ese concepto, ya no trabaja tanto tiempo, se preocupa por pagar su karma económico y tiene el dinero que necesita. Y ahí ya puede empezar a dedicarle tiempo al ser. La persona se pone a estudiar, por ejemplo, el tiempo que le dedica al entretenimiento, a las redes sociales, se da cuenta que tras de eso solo ha tenido problemas, recurrencias de lujuria, problemas con la pareja, pierde 1, 2, 3 horas mirando redes sociales. Se sale esa fascinación
Dice, pero esto no me ha servido para nada. Y ahí de una vez deja eso y ya le puede dedicar el tiempo que tiene que dedicarle a las cosas del ser. Si nosotros no salimos de la fascinación, vamos a hacer este trabajo de una forma fanática. Y nos van a terminar preguntando, bueno, ¿y usted por qué no mira televisión? Y va a decir, no, pues porque me dijeron que no, eso era malo. Entonces la persona no tomó una decisión que vaya a hacer, que se vaya a prolongar en el tiempo. Más si la persona dice, no, yo ya no miro televisión porque me daña mi imaginación, porque a través de la imaginación desarrollé la masturbación, desarrollé el prototipo, desarrollé la fantasía de cómo debería ser una persona a nivel exitoso, porque lo que me dicen las noticias es solo mentira para dormirme la conciencia. Entonces cuando la persona ya comprende todo eso, entonces ahora sí va a tener toda la fortaleza para dejar, en este caso, la televisión a un lado. Entonces, si nosotros empezamos a hacer este trabajo, llega un momento donde el 3% se despierta, el 3% va a tener la capacidad de estar siempre despierto de instante en instante. Bueno, ahora vamos a estudiar cómo llegar a liberar o cuál es el método para poder liberar el 97%. Pues el método para liberar el 97% es la muerte psicológica. Y entonces acá es donde vamos a tener que aprender a seguir estos 3 pasos. Entonces vamos a necesitar aprender a autoobservarnos. Bueno, ¿y la autoobservación qué es? Es dirigir la atención, estar muy atento a lo que pienso, a lo que siento y a lo que se mueve en el sexo. Eso es autoobservarse. Entonces cuando empezamos a estar en ese estado de autoobservación, pues vamos a empezar a descubrir la conciencia subjetiva. Vamos a poner un ejemplo, estamos en autoobservación y de pronto aparece el yo del hambre. Estamos tranquilos, acabamos de comer hace poquito y de pronto nos autoobservamos y sentimos en la emoción, ¿sí?, un deseo de ir a comer. Entonces cuando uno se autoobserva y descubre un defecto, lo segundo que tiene que hacer, pues va a ser enjuiciarlo. Entonces vamos a necesitar reflexionar, espere, ¿esto es mi conciencia o es un defecto? Entonces nos daríamos cuenta, es la gula. No, es la ansiedad. Es como el afán. Entonces cuando la persona se hace consciente, se enjuicia, se da cuenta que es un defecto, va a proceder a el tercer paso, que es la eliminación. Entonces ahí es cuando vamos a decir, madre mía, mátame este yo. Pero ustedes den cuenta que cuando aparece una emoción, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para morir, siempre que aparece una emoción, sube rápidamente a la mente. Y empieza uno a imaginar en la mente qué fruta, qué galletas, qué hay en la cocina. ¿Sí? Entonces cuando se autoobserva, no solo sintió, sino al mismo tiempo que sintió, imaginó. Entonces cuando aparece esa imaginación, pues se juzga y se hace consciente que es la imaginación mecánica, que eso que uno está imaginando está mal, y ese es el juicio, y ahí sí, tercer paso, madre mía, mátame este yo. Pero si me sigo autoobservando, me voy a dar cuenta que a nivel instintivo motriz estoy tensionándome y hasta estoy moviendo las manos, entonces, mire, algo inconsciente, estoy haciendo así, madre mía, mátame este yo. Entonces, ese es el método para llegar a liberar la conciencia subjetiva. Y si así empezamos con cada uno de los defectos, si a cada instante estamos en autoobservación, escuchamos, por ejemplo, que están hablando mal de alguien que nos cae bien y en ese momento nos sentimos incómodos porque cómo van a hablar de mi amigo de esa forma. Entonces ahí uno se juzga, madre mía, mátame este pensamiento, el desagrado, madre divina, mátame este desagrado, ganas de pelear, de criticar a los demás, madre mía, mátame este yo. Ganas de criticar a los que critican, madre mía, mátame este yo. Entonces ahí vamos poco a poco a liberar la conciencia subjetiva.
Esa conciencia que se libera, es bueno saber que cuando nosotros meditamos, ya sea con la meditación reflexión o con la meditación de Koanes, esa esencia libre, el Padre les da la sabiduría a cada una de esas esencias. Se las despierta. Y es así como si eliminamos miedo, ahora tenemos mucho ánimo para el trabajo interior. Si eliminamos entretenimiento, que es un defecto grandísimo que hay dentro de nosotros mismos, entonces vamos a tener consistencia para el trabajo de los tres factores. Si eliminamos ira, rabia, vamos a tener calma y dulzura. Y el Padre va a ir despertando cada una de esas esencias en la medida que morimos, en la medida que nacemos, porque cuando transmutamos la energía o las esencias suben hasta acá y el Padre y la Madre Divina las despiertan. Bueno, esa es la conferencia del día de hoy. Esos son los dos métodos. El primer método para despertar la conciencia, para despertar el 3%, se lo recuerdo, empezar a practicar los tres factores, cambiar el tiempo que le dedicamos a las cosas de la personalidad, cambiarlo de forma progresiva pero constante en los trabajos del ser y salir de la fascinación. Esa es la forma como se despierta el 3%. Y para liberar el 97% tenemos que morir, eliminar el ego. Bueno, los dejo entonces con esta frase. Cuando liberamos la conciencia subjetiva atrapada en los defectos, la convertimos en conciencia objetiva, porque cada vez que esa esencia se libera, empieza a fusionarse a través de las prácticas de transmutación sexual en el 3% y empieza a desarrollarse dentro de nosotros esa maravillosa fuerza. Bueno, no me queda más que invitarlos a que nos visiten en nuestras redes sociales. Como siempre les recuerdo que si de pronto quieren hacer parte de los grupos de WhatsApp, nos pueden escribir a estos números. Les recuerdo que estos números son de Colombia, entonces tocaría con el prefijo más 57. En estos grupos estamos mandando material de apoyo, estamos enviando las conferencias en audio, por si de pronto usted no tiene datos, le pueda quedar más fácil escuchar las conferencias. También estamos enviando los links de las conferencias en vivo. Los martes, jueves y sábados estamos haciendo prácticas en vivo. Y bueno, mañana también vamos a hacer una práctica en vivo a las 6 de la tarde, hora Colombia. La próxima conferencia, entonces va a ser la conferencia número 31 llamada Criaturas Mecánicas, para que estén muy atentos. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a una sección de preguntas sobre la conferencia. Bueno, entonces les recuerdo que si tienen alguna inquietud, pues pueden dejarla en los comentarios y pasaremos a darle solución. Bueno. Bueno, por acá saludamos también a Rosa Elvira, a Luisa, a Javier, a David, a John, a Oscar también que está con nosotros, a Peter. Buenas noches, bendiciones, gracias, nos dice Marta. John Howard nos dice, inconsciencia y subconsciencia son la luna blanca o infraconsciencia, es la luna negra de la psicología. No, John, fíjate que la luna negra hace referencia a las infradimensiones del planeta Tierra. Nosotros ahorita con esa luna no nos vamos a meter. La inconsciencia, la subconsciencia y la infraconsciencia hacen parte de la luna visible de nosotros mismos. ¿Listo? Y es la que nosotros tenemos que ir trabajando. Ya la luna oscura pues va a ser parte ya de las infradimensiones de la Tierra y ya es el Cristo en la segunda montaña que irá a eliminar esos defectos. Por acá nos dice Rosa, Leito, ¿y cómo tener la claridad de no estar alimentando yoes, por ejemplo, con acciones que nos arrugan el corazón y para las cuales hacemos caridad? Por ejemplo, luchar por el maltrato animal, corridas de toros, entre otros, y el ayudar a una persona que migra, a un venezolano que tiene situaciones de dificultad.
Mira, Rosa, hay veces donde uno debe ayudar porque la conciencia se lo dice y la intuición se lo dice. Pero hay que autoobservarse. Yo, por ejemplo, puedo ayudarle a alguien sin sentir lástima. Son las 7 de la Porque tarde, cuando en nosotros punto. sentimos lástima, estamos alimentando un yo. Sí, digamos uno dice, ay, pobre perrito. No, madre mía, mátame ese yo y lo ayudo y ya. Eso sería lo correcto. El corazón no lo dice. Fíjate que hay veces donde, por ejemplo, aparece alguien pidiendo una limosna o una moneda. Acá en Colombia lo llamamos una limosna. No sé en otras partes de que, cómo lo digan. Hay veces donde el corazón a uno le dice no. Si la persona no se autoobserva, aparece la debilidad emocional y por la debilidad emocional terminan manipulándolo a uno. Pero si uno está autoobservándose, de una vez descubre, esto es debilidad, madre mía, mátame este yo, y se fija en el corazón y el corazón se lo va a decir. ¿Sí? Entonces hay que estar en autoobservación. No es que nos volvamos indolentes, para nada. Si hay que ayudar, ayudamos, pero matando el ego. Ay, mire cómo sufren. No, madre mía, mátame ese yo que se está imaginando lo que sufren, mata uno el yo y ayuda y listo. Que bueno, vamos a ayudar a tal hermano, listo. Vamos a ayudar a un animal, listo. No, que vaya a luchar contra lo de las corridas de toros, pero autoobsérvese. Uno siente odio, siente rabia, uno siente, quiere destruir, quieren que las personas que apoyen eso también los claven, entonces es sadismo, eso es parte del subconsciente, entonces no vamos a eliminar. Ahora, Rosa, la mejor forma de ayudar a la humanidad en estos momentos es llevándoles este conocimiento. Bien, hay animalitos que lamentablemente ya están en involución, pero hay muchas humanidades que están a punto de entrar a la involución y están esperando este conocimiento. Entonces, el sacrificio por la humanidad es una herramienta muy importante, la mejor forma de ayudar a la humanidad. Por acá saludamos a Germán, muy buenas, que nos saluda desde Bogotá. Sara también nos saluda. Dice, hola Leo, en el movimiento de tus manos explica, son acciones inconscientes, las señas que haces al dar la conferencia pueden ser subconscientes, inconscientes. Lo que pasa es que acá, y eso es inconsciente, pero también ayudan a expresar algunas cosas, ¿no? Acá en Colombia es muy normal, no sé en otras partes del país, por eso es parte de la personalidad, que las personas hablan mucho con las manos para hacerse entender. Entonces puede llegar a ser una ayuda, pero también puede ser algo inconsciente. Entonces, uno tendría que observar, tendría que descubrirlo. Bueno, por acá dice Api, genial, saludos desde Lima, Perú. Bueno, Api, un saludo. Los defectos de la subconsciencia, le damos la misma medicina del observado, comprendido y pido muerte. Sí, Rosa, es lo mismo. Lo que sucede es que cuando tú te autoobservas, el subconsciente se vuelve consciente. ¿Sí? Si, por ejemplo, estoy preocupado por algo, me autoobservo y me juzgo, me doy cuenta, es mi orgullo, es la vanidad la que está sufriendo porque por el que dirán. Entonces ahí ese sufrimiento lo volví consciente. ¿Sí? Y una vez ya me hice consciente de que esa preocupación es por orgullo y por vanidad, por el que dirán, ahí ya tú te vas a dar cuenta cuando conviertes ese subconsciente en consciente y pides muerte, o sea, dices, madre mía, mátame este yo de la vanidad, porque lo hiciste consciente, tú te das cuenta cómo esa molécula se desintegra de una mejor forma. Entonces, ese es un trabajo. Hay defectos que en la inconsciencia uno los ve y los pide muerte. Hay otros defectos que tú te haces consciente en el proceso del subconsciente, te haces consciente de qué es. ¿Sí? Por ejemplo, uno tiene rabia, y qué piedra que tengo, y cuando te juzgues te das cuenta que es un defecto asesino que quiere que la otra persona se muera. Y uno, uy, madre mía, mátame este yo. Pero te hiciste consciente que esa es una emoción muy negativa y te vas a dar cuenta cómo se desintegra. Pero todo se aplica igual. Igual forma con la infraconsciencia. La cuestión es que ya con la infraconsciencia vamos a tener que tener voluntad de dejar de ser demonios.
Porque cuando uno alimenta la infraconsciencia es porque quiere ser un demonio. Entonces, no, yo ya no. Sé que esto está mal y no lo debo hacer, pero lo quiero hacer, pero no, madre mía, mátame ese yo y ya. Leito, ¿por qué tan poquito de conciencia despierta? Bueno, pues es poquito, pero tú te vas a dar cuenta que nuestro 3% de conciencia va a ir luchando es uno por uno con los detalles. El 97% jamás se mete al tiempo. No, él se va metiendo uno por uno, detalle por detalle. Ese yo que tiene atrapado conciencia por otro efecto que tiene atrapado conciencia. Y por eso el 3% va enfrentándose como en su misma proporción con el ego. No sé si me llegas a entender. Entonces, mi 3% es pequeño, pero se va enfrentando con yoes que tienen la misma fuerza. Y él los va venciendo y se va volviendo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y así es el proceso. Ahora, son tantos defectos porque es mucha la sabiduría que vinimos a recuperar. Nosotros vinimos a volvernos unos dioses muy poderosos en el universo. ¿Y de dónde va a salir esa sabiduría? Pues de la maldad de nuestro propio ego. Bueno, ¿de dónde sale ese porcentaje? Bueno, lo podemos ver de varias razones. El 3% tiene una parte muy fuerte que es la parte de la sabiduría. Entonces ahí hay un 1% de sabiduría. Y dentro de ese 1% están todas las partes del 3% que tienen que ver con la sabiduría. La otra parte del 3% tiene que ver con la justicia. Y eso tiene que ver con la fuerza del Hijo. Y la tercera fuerza es la fuerza del poder. Y en este caso con el Espíritu Santo. Entonces sería un 1% de Padre, un 1% de Hijo, un 1% de Espíritu Santo. O un 1% de sabiduría, un 1% de justicia y un 1% de poder. De ahí es donde sale el principio de todo. Ahora, el 3% crea. ¿Sí me entiendes? Y con ese 3% vamos a poder hacer la creación de toda la obra. Por eso es un 3%. Ahora, si tú analizas el 97%, pues sería el restante del 100, ¿no? Pero también lo puedes hasta mirar por cábala. Si tú de pronto sumas 9 más 7, en la cábala te va a dar el número 16. Y el número 16 es la torre fulminada. Y la torre fulminada quiere decir la fornicación. Entonces, cuando se fornicó, cuando se derramó la energía, se crearon todos los yoes. Se creó todo el 97% de él. Entonces también lo puedes mirar por cable. Bueno, por acá nos dice Ruby. Saludos, ¿cómo descubro los defectos que están en la subconsciencia para eliminarla? Bueno, Ruby, para hacer eso, tienes que hacer un esfuerzo por dirigir la atención. Recordemos que la atención es como estar atento. Eso es atención. Pero ahora vas a dirigir la atención a cada momento de tu vida. Vas a dirigir la atención a la mente, a la emoción y al sexo. ¿Listo? Ahí vas a estar muy atento. Mente, emoción y sexo. Eso es. Entonces, cuando estás en ese estado de atención, en silencio interior, vas a descubrir el subconsciente. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que estamos en un estado de atención y de pronto vemos a un menor de edad o a una menor de edad. Uno está en ese estado de autoobservación, ve a ese menor de edad o a esa menor de edad y en ese estado de autoobservación se juzga y siente morbo. ¿Sí? Entonces está consciente y empieza a decir, oiga, estoy sintiendo morbo por esa persona, o por ese niño, o por esa... Entonces cuando se hace consciente de eso, entonces de una vez la conciencia aflora y le dice, es un defecto de la pedofilia. De una. Entonces, este morbo que era subconsciente, ya lo volviste consciente. Y aunque nos duela el alma, tenemos que aceptar que sentimos un morbo por un menor de edad, por una menor de edad, y ahí es cuando uno va a eliminar. Madre mía, mátame este yo. Que me pongo, me da rabia porque mi amiga se fue, una mujer siente rabia porque la amiga
se fue a determinado lugar y no le avisó y se fue con otra amiga y siente rabia, y espere, se autoobserva, y cuando se autoobserva en la emoción siente esa rabia y la juzga, porque está en autoobservación, la juzga y se da cuenta que lo que siente son celos. Y entonces ahí se hace consciente y dice, ah, mi defecto lesbiana, se hizo consciente de esa emoción y se dio cuenta que es el defecto lesbiana y ahí ya haciéndose consciente, madre mía, mátame este yo. Entonces el secreto Ruby es estar en un estado de atención, muy atenta de lo que piensas, de lo que sientes y de lo que pasa en el sexo. Y ahí tú vas a ir descubriendo. Y aunque uno descubra cosas muy feas de la psicología, eso es lo que uno es y eso es lo que vamos a cambiar. Al principio nos parece descabellado esta idea, pero en la medida que vamos autoobservándonos, empezamos a darnos cuenta quiénes somos. Por acá nos dice Klaus, ¿cómo puede incentivarse la conciencia en los niños? Bueno, Klaus, la mejor manera tiene que ver con dos cosas. La primera es con el ejemplo. Si, por ejemplo, el niño ve que cuando hay una discusión, ve que la madre o el padre entra en autoobservación y elimina el defecto, entonces el niño capta eso y empieza a darse cuenta que no hay que ser un reaccionario. Es lo primero. Y lo segundo tiene que ver con el tiempo. Si la mamá o el papá le están dedicando tiempo a los trabajos del ser, le están dedicando a la meditación, le están dedicando a la transmutación de fuerzas cósmicas, a la mantralización de la O, a sus prácticas de sublimación, al trabajo y sacrificio por la humanidad, el niño simplemente por imitación empieza a hacer lo mismo. Te comento, por ejemplo, Klaus, que hubo un compañero de Medellín a los 7 años ya era conferencista. Se paraba en el tablero y ahí medio sabía escribir el título y daba la conferencia. ¿Y por qué? Porque ese niño veía desde pequeño que todo giraba en las cosas del conocimiento. Sus padres eran instructores, se la pasaban en fogueos, en prácticas de meditación, y entonces el niño se incentiva a eso. Entonces no hay otra forma, sino es con el ejemplo y con el tiempo. Por acá nos dice Rosa, Leito, deberá reforzarse el aprendizaje del despertar de la conciencia precisamente en los niños, porque en la etapa donde se están formando la personalidad no llegan tan tarde en adultos, cuando ya estamos invadidos de egos y el trabajo del despertar es más difícil como adultos. Pues mira, Rosa, es bueno que sepamos esto. Los niños tienen la conciencia despierta y hay que ayudarles a fabricar una personalidad pasiva o receptiva para que puedan captar al ser. Hay que enseñarle al niño a morir desde pequeño. Hay que enseñarle al niño a salir en astral desde pequeño. Hay que enseñarle al niño a que entienda que uno no es el papá, que uno es un hermano, que el verdadero padre está en los mundos internos de él y él puede hablar con él cuando se desdoble. De igual forma, que la mamá no es la mamá. La verdadera mamá se llama Madre Divina y es la encargada de eliminar los defectos y puede hablar con ella en los mundos internos. Entonces, cuando el niño empieza a romper, rompe esos conceptos sociales desde pequeño y tiene un deseo fuerte por el despertar de la conciencia, perfecto. Ahora, de todas maneras, los yoes van a entrar. En los niños, todos los yoes van a entrar. Y tienen que entrar porque él tiene que aprender a eliminarlos. Lo que nosotros podemos hacer es desarrollar en ellos unas bases sólidas para que cuando vengan los yoes, ellos ya tengan todas las herramientas para eliminarlos. Ahora, otra cosa que es muy importante en los niños es explicarles muy abiertamente todo lo que es la masturbación, todo lo que es la pornografía, para que si en el caso que tengan algo de conciencia de vidas pasadas, no la pierdan. Bueno, por acá nos dice John, estos espectros que producen fenómenos paranormales y se aprovechan de las personas para sacarles energía son
personalidades infraconscientes? Sí, John, son personalidades infraconscientes. Esos famosos fantasmitas son personalidades infraconscientes, aunque hay unos trabajos que hacen con la tabla Ouija o con trabajos de magia negra, donde sacan algunos yoes o entidades del infierno y los dejan rondando allá afuera. Entonces, si no son personalidades infraconscientes que quieren seguir creciendo, son algunas entidades que sacan a través de la magia negra de las infradimensiones. Dice José, al morir el cuerpo físico, ¿se es conveniente cremarlo? Así termina rápido la personalidad y no ande vagando. Sí, José, eso es lo mejor. Lo mejor que uno puede hacer es que se queme el cuerpo, así el fondo vital desaparece más rápido. Y que ojalá no hablen de uno, que nadie lo recuerde a uno, que lo olviden para que la personalidad también desaparezca rápido. Y obviamente, pues, ojalá hayamos hecho un trabajo muy fuerte sobre nuestra personalidad para que no quede por ahí vagando. Pero es mejor lograr la autorrealización. Así nos salimos de todos esos procesos. Por acá dice Germán, ¿se encontrará uno de nuevo en esta vida con un familiar desencarnado? Sí, Germán, es lo más probable. Cuando uno vuelve y nace, vuelve y se encuentra con los familiares, con las mismas personas, y vuelve y tiene los mismos problemas con las mismas personas, pero en otras épocas. Esto lo podemos estudiar en la conferencia de retorno y recurrencia. Te recomiendo de pronto, Germán, si puedes entrar a nuestro canal de YouTube. Ahí puedes encontrar la conferencia número 11, llamada Retorno y Recurrencia. Perdón, es la número 12. Bueno, por acá nos dice, despertar el 3% se refiere también prender el fuego. Mira, Ninfa, cuando una persona despierta el 3%, es muy probable que prenda el fuego, pero un soltero también puede llegar a despertar el 3%. ¿Cómo? Pues como lo estábamos hablando, lo puede llegar a despertar trabajando en los tres factores, lo puede llegar cambiando su tiempo de las cosas de la personalidad a las cosas de la conciencia y saliendo de la fascinación. Entonces eso le va a permitir que cuando ya se case, como tiene el 3% despierto, muy rápido logre la castidad, muy rápido haga el trabajo. Por acá nos salude Rotterdam. Saludos, paz inverencial. Bueno, paz inverencial. David nos saluda también, David House, y nos dice buenas noches. Escuché una vez que un feto es determinado momento le habla a la madre gestante, ella se emocionó, le dijo a todo el mundo lo sucedido y se volvió loca, perdió la cordura. Luego el bebé nació con esos mismos síntomas. Deja un mensaje esto, será por otra circunstancia y no por el actuar de la mamá. No, David, eso es un karma. Eso es un karma posiblemente de locura. Esos karmas por lo general pueden venir por espiritismo. Y por eso se hace proceso de locura. Y si el niño también viene así es por ese mismo proceso. Por lo general eso es así, es por este tipo de karmas. Cuando una persona despierta la conciencia y está embarazada, la mamá o el papá también puede hablar con ese ser que viene y no le va a generar eso. Por ejemplo, conozco el caso de una compañera que cuando estaba embarazada, el bebé le ayudaba con algunos poderes psíquicos para algunos procesos que ella estaba viviendo en ese momento. Entonces, la conciencia siempre va a ver algo positivo, no va a ser algo negativo. Cuando te refieres al 3%, adquiere la capacidad de despertar y estar consciente a cada momento de instante en instante. ¿Es todo el día? ¿Es la segunda montaña? No, John, es en la primera montaña. Cuando el 3% se despierta completamente, tú tienes una capacidad más fuerte para vivir de instante en instante de aquí y ahora. ¿Listo? Por eso es tan importante transferir el tiempo. Si tú transfieres el tiempo,
esas fuerzas de las prácticas que vas haciendo, ya sea de sacrificio, de muerte o de nacimiento, te van a permitir estar consciente mayor parte del día. O sea que podemos despertar en cualquier momento si el Padre lo desea. Para despertar hay que practicar los tres factores. El Padre el Padre quiere que despertemos, John, pero si no se muere no se puede despertar. Necesitamos practicar los tres factores para que el 3% se despierte solo. Bueno, por acá nos saluda Ninfa y nos dice, o sea que el defecto primero surge en la emoción, después en el pensamiento y por último en el motriz. Sí, Ninfa, ese es el mapa. Si tú lo tienes presente, vas a poder descubrir los yoes en los centros. Si estás atenta, descubres la ansiedad, madre mía, mátame esta ansiedad, y de una vez la mente dice, ay Dios mío, madre mía, mátame este yo del miedo, y el centro motor quiere hacer algo o se tensionó. Entonces, madre mía, mátame este yo. Entonces, si lo tienes claro, te va a quedar muy fácil la muerte en marcha, porque comprendes cómo es el mecanismo y el funcionar de los yoes. Ayer Martínez dice, si estamos en el constante observación lograremos estar conscientes en nuestros sueños. Sí, Ayer, así es. Si nosotros logramos mantenernos en constante autoobservación y eliminación, porque hay veces donde uno observa los yoes pero no los elimina. Entonces hay que observarlos, los juzgamos y los eliminamos, y cuando los eliminamos, esa conciencia que se libera nos ayuda a estar consciente en el plano astral. Esa es, para mí, una de las mejores prácticas para lograr el desdoblamiento astral. Estar consciente en el día para luego seguir manteniéndonos conscientes en la noche. Por acá nos dice Marta, excelente conferencia. Bueno, a ti, muchas gracias. Marixa también nos dice muchas gracias. Ruby nos dice, o sea, la personalidad del ser llega a ser excelente, gracias. Bueno, mira Ruby que hay algo que no podríamos llamarlo la personalidad del ser, sino es la forma de ser del ser. Y esa forma de ser del ser la encarnamos cuando nos quitamos todos esos conceptos y embotellamientos que tenemos desde pequeños. Entonces, por ejemplo, uno puede ser una persona muy tímida, porque desde pequeño sus padres eran tímidos, y si eliminamos esos defectos, se desarrolla entre nosotros una forma de ser que es la forma de ser de nuestro ser. Y en este caso es seguridad, nada de nervios, nada de pena, y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros logramos ese estado de conciencia, que verdaderamente se logra completamente en la segunda montaña, entonces ahí sí ya vamos a ser como tal unos excelentes en su plena palabra, unas excelentes personas en todos los aspectos. Isabel también nos saluda, nos dice bendiciones. Bueno, Rosario también muchas gracias. Gracias por compartir, nos dice también Verónica, un saludo hasta Chile. Por acá nos dice José, muchas gracias por su conferencia. Dios lo bendiga siempre, en cualquier lugar y en cada momento. Bueno, José Edgar, muchas gracias. Lo mismo te deseo. Marcos nos dice, ¿cómo sé que es la conciencia la que actúa y no el ego? Pues Marcos, tienes que autoobservarte. Y te lo voy a poner así de fácil. Cuando tú te autoobservas, vas a empezar a darte cuenta que la conciencia busca siempre tres cosas. Entonces va a buscar morir. Entonces si la conciencia te dice voy a meditar, pues ve a meditar. Si la conciencia a uno se está autoobservando y le dice no se identifique, pues no se identifique. Pida perdón, pues es el orgullo que tengo que eliminar, pues mate el orgullo y pida perdón. Entonces ahí estaría la conciencia obrando. La conciencia obra y busca el nacimiento espiritual, que es el ahorrar la energía, practicar lo que es la magia sexual, y el 3% siempre está en función de ayudar a otros, de lo que es el sacrificio por la humanidad. Entonces, si partes de esas tres directrices, entonces te va a quedar fácil darte cuenta cuando actúa el ego. También te va a permitir entender eso cuando actúa la personalidad y cuando es como tal la conciencia. Porque si te estás autoobservando y tienes el deseo de hacer una práctica de meditación, pero si te autoobservas y la personalidad te dice, ay, pero es que mi familia me está esperando abajo, ay, no, ¿qué hago?
Entonces ahí ya te das cuenta que es la personalidad que te está hablando porque es algo relacionado con el que dirán. Y ahí también podrías descubrir tu propio ego. Entonces, la única forma, Marcos, es que empieces a autoobservarte y trata siempre de, como lo veíamos en la conferencia, cada pensamiento y cada emoción que tengas, pásalo por el método de la liberación de la conciencia. Entonces, te autoobservas, te juzgas, ahí en el juicio es donde tú te das cuenta si es tu conciencia o es un defecto, y si es un defecto, pues de una vez lo eliminas. Bueno, Gloria dice muchas gracias. También Carmen, también. Bueno, muchas gracias, Carmen. Porfirio nos dice, buenas noches desde República Dominicana. Bueno, Porfirio, un saludo muy especial para todos los hermanos de República Dominicana. Saludos, dice Marcos Ismael desde México también. Verónica nos dice, Leito, ¿el conocimiento llega cuando el ser lo decide? Sí, Verónica, así es. En el momento exacto llega el conocimiento. Y tiene que ser en ese momento, porque en ese momento estamos lo suficientemente maduros. Leito, cuando alguien toca a nuestra puerta pidiendo de comer, en algunas ocasiones se les da, y más con este caso del COVID, y resulta que con este conocimiento ya son menos los que pasan pidiendo el detalle darles, estuvo bien, pues con este nuevo conocimiento yo les digo mentalmente, Dios te bendiga, gracias. Bueno, Rosario, pues es muy curioso, ¿no? De pronto la divinidad te ponía ese tipo de personas para que les ayudaras, pero posiblemente ahora Rosario te va a poner otro tipo de personas para que ahora les ayudes de una forma más consciente y objetiva. En este caso, brindándoles las herramientas que aprendiste, enseñándoles el conocimiento. Bueno, excelente explicación, muchas gracias, dice Roy. Bueno, gracias, Roy. Esos yoes pedófilos son bastante escurridizos y se esconden muy bien, hasta se camuflan de yoes buenos. Hay que saber comprender cómo una persona manifiesta esos yoes cuando ve a un niño o una niña, el cual le parece muy lindo o muy linda. Sí, exacto, John. Estoy de acuerdo contigo, porque cuando uno se autoobserva empieza a darse cuenta de esas manifestaciones. Esa sensación de, ay, mire tan lindo ese niño, si lo lleva en la autoobservación, posiblemente es un estado subconsciente, pero cuando se juzga y lo hace consciente, se da cuenta que es lujuria, que es pedofilia o hasta violación. Hay veces donde uno dice, ay, ese niño está como para darle un pico. Ay, venga, deme un pico, venga, deme un pico. Antes de irse, deme un pico. Autoobsérvese porque tiene ese deseo. Ahí está el yo de la pedofilia, lujuria con los niños. Y por eso tenemos que autoobservarnos y eliminar esos defectos. Bueno, cuando un ser está en un sitio y de su interior se le dice que tiene que alejarse de allí, ahí actúa el porcentaje de conciencia. Sí, James, muchas veces es la conciencia que nos está diciendo que tenemos que alejarnos. Eso se hace a través de algo que se llama la intuición. A mí me ha pasado muchas veces que la intuición le dice, váyase ya. La conciencia habló, haga caso, por algo será. Obviamente no es una emoción, no, es simplemente como que la conciencia nos le dice, váyase. Bueno, hay que hacer caso. La conciencia habla a través de la intuición. Al estar dormido, ¿qué porcentaje utiliza el ser? James, cuando el 3% está dormido, no alcanza a utilizar nada. Uno está zombie. Solo cuando uno vuelve y se autoobserva, como que otra vez vuelve y se despierta. Por eso lo que nosotros actualmente hacemos es dormimos, o sea, nos dormimos en el proceso psicológico y como a la media hora como que uno se acuerda de autoobservarse. Cuando uno se acuerda de autoobservarse es que el 3% se despertó. Y después a uno le dicen, ay, mañana juega la selección Colombia. Y otra vez uno vuelve y se duerme. Y después vuelve y se acuerda, ay, vuelve y se despierta. ¿Sí? Entonces solo la conciencia se despierta cuando uno empieza de nuevo a autoobservarse. Leito, todos estos egos en la inconsciencia, subconsciencia e infraconsciencia pueden ocasionar problemas
mentales y hasta demenciales. Sí, Rosa, bastante, muchísimo, especialmente la subconsciencia. Sí, por ejemplo, te cuento una experiencia. Alguna vez, cuando estaba en un proceso de despecho, de sufrimiento, había un defecto que no me dejaba estar tranquilo y me tenía muy mal, estaba sufriendo muchísimo, hasta que después de un tiempo en una buena meditación comprendí que era el yo, hasta le puse un nombre. Era un yo, el yo arrastrado, era un yo que le gustaba arrastrarse en su orgullo y como ya no podía hacerlo, sufría bastante. Un detalle, el yo masoquista del orgullo. Entonces cuando me hice consciente de ese detalle, y yo, ay, mire, esto es lo que me está haciendo sufrir, lo descubrí, lo eliminé, madre mía, mátame este yo, se me fue el despecho. Sí, entonces si una persona no tiene este conocimiento y no se hace consciente de eso, podría hasta volverse loca o loco o sufrir de unos desequilibrios mentales. Pero cuando empezamos a pasar ese estado subconsciente o infraconsciente o inconsciente a la conciencia, entonces tú te vas a dar cuenta cómo se empiezan a solucionar todos esos desequilibrios mentales. Por acá nos dice Juan, gracias, siempre veo todo aunque no me conecto a tiempo. Bueno, don Juan, no hay problema, igual tú sabes que las conferencias quedan grabadas, ¿no? Quedan grabadas en nuestra página de Facebook, también quedan grabadas en nuestros canales de YouTube, entonces acá en Conferencias Conocimiento de sí mismo y también acá en Conocimiento de sí mismo en vivo. Bueno, sigamos por acá mirando, por acá John nos dice más o menos en cuál iniciación se despierta el 3%. No, lo que te digo, John, tú puedes despertar el 3% desde antes de que empiecen las iniciaciones. ¿Listo? ¿Y tú cómo sabes que ya se despertó el 3%? Porque estás enfocado. Porque dices, no, yo me voy a autorrealizar. Y no solo lo dices, ¿no? Sino ya tienes un cronograma de prácticas. Y para ti es más importante las cosas del ser que las cosas de la personalidad. Luchas por no identificarte, luchas por no criticar, buscas por enseñarle este conocimiento a los demás. Y eso te permite estar cada vez como más en estado de autoobservación. Entonces ahí ya puedes darte cuenta que tu 3% se despertó en un gran porcentaje. Pero si ya hablamos de lo que es el rompimiento completo de la fascinación, se va a dar en la segunda de mayores, regenerando cuerpo vital. Cuando la persona regenera cuerpo vital, le van a quitar algo que se llama el velo maya. El velo maya es el velo de la fascinación. Y cuentan algunos compañeros que han logrado esa iniciación que cuando les quitan ese velo maya sienten un frío y un vacío terrible, porque se dan cuenta que todo lo que han vivido en su vida ha sido algo vacío, que han perseguido proyectos estúpidos, han perdido su tiempo miserablemente en cosas que no vale la pena. Y ese vacío de haber perdido el tiempo solo se llena con el trabajo en los 3 factores. Bueno, por acá dice John, todo acto de ego tiene esta misma secuencia, emoción, mente y voluntad, aunque sean yoes muy mecánicos del instinto. Sí, John, así es. Lo que cuando son muy mecánicos en el instinto, es muy rápido el ejercicio por lo que ya se ha hecho tantas veces, entonces es muy rápido. Pero siempre es así. Ahora, si lo logras observar en el instinto, te va a permitir que no suba a la mente y a la emoción. Entonces, lo correcto sería tener la autoobservación a unos niveles tan agudos de que cuando llega, uno siente la sensación instintiva, mátame este yo, y de una vez evitó que hiciera el recorrido en la máquina maya. Wilmer también nos dice gracias, namaste. Por acá nos dice John, cuando es que se aplica el triángulo de justo, útil y verdadero, ¿sirve también hacer la clave de sujeto, objeto, lugar? Pues John, es más sencillo. Yo te recomendaría, igual lo puedes hacer, está bien. Yo lo que te recomiendo es autoobsérvate y simplemente te hagas consciente que todo lo que piensas es un yo y debe morir. Que lo que uno siente, agradable y desagradable, es un yo y debe morir. Toda tensión corporal es un yo y debe morir. Entonces, todo eso se resume en eso. El juicio es así de sencillo.
y eso te va a ayudar a aumentar la muerte en marcha, ya no dormirte. Entonces es mejor que apliquemos la muerte así. Leito, pues la mayoría son de Venezuela, son de paso. ¿Cómo sería en ese caso? Gracias. Pues Rosario, mira, ahí está tu corazón. Ahí está tu corazón y tu corazón te lo va a decir. Tienes es que autoobservarte. Mira, yo lo hago así. Cuando yo tengo que tomar una decisión de estas, yo me autoobservo, elimino mi emoción, que uno puede ser muy débil emocionalmente, elimino lo que pienso y trato de sentir mi corazón. Si uno siente una emoción o una sensación desagradable en el corazón, no hay que hacerlo. Así tu emoción sienta lástima, no hay que hacerlo. Si tú se sigues autoobservando y sientes como un calorcito o una sensación bonita en el corazón, tienes que hacerlo. Entonces es lo que yo te puedo decir. Y eso mismo pasa en el astral. Hay veces donde uno en el astral como que intuye algo, uno se concentra en el corazón y si uno siente como una emoción bonita en el corazón, es algo relacionado con la conciencia. Si uno siente un desagrado en el corazón, una emoción fea, eso es un ego y la intuición le está diciendo que tenga cuidado. Te lo digo porque hay muchas personas que oran de buena fe y hay otras personas que oran de mala fe. Entonces solo tu corazón te lo va a ayudar a solucionar. Por acá nos dice Rosa, gracias, excelente entrega, bendiciones, feliz noche. Bueno, Rosa, muchas gracias a ti. Y por acá Ninfa nos dice, mi intuición me dijo que esto era lo que buscaba, gracias. Bueno, Ninfa, qué chévere. La mía también. Y me lo sigue recordando. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros también a estos números de WhatsApp para cualquier duda y cualquier pregunta. Y los podemos añadir a los grupos de WhatsApp donde estamos enviando las conferencias de las prácticas y de los fogueos. Les recuerdo también que mañana vamos a tener fogueos a las 3 de la tarde por si nos quieren acompañar. También vamos a hacer práctica en vivo mañana a las 6. Y el día sábado, en horas de la mañana, a las 8 de la mañana hora Colombia, tendremos nuestra sección de prácticas en vivo. ¿Listo? Por acá dice John, me pareció escuchar que las emociones superiores se sienten en la frente. Todo lo del corazón son yoes buenos o yoes malos. ¿Es correcto? Sí, sí y no, John, porque te vas a dar cuenta que la intuición sí se siente acá en el corazón. Y las emociones superiores son las que generan paz. Ahora, cuando tú eliminas la emoción agradable y desagradable, en la emoción experimentas ánimo, pero es un ánimo neutro, donde no se siente como acaloramiento o desespero, no, es un ánimo de hacer las cosas y eso es muy positivo. Muchas gracias, buena conferencia, bueno Osvaldo, muchas gracias, David también, un saludo hasta Canadá, para David Díaz. ¿Listo? Bueno, que estén muy bien, muchas gracias por su tiempo.